voy a hablar de celulitis orbitaria y periorbitaria. Entonces, pues las infecciones periorbitarias en los niños pueden provocar importantes complicaciones tanto a nivel ocular como a nivel sistémico. Incluso pueden ser en algunas ocasiones potencialmente mortales porque nos pueden dar complicaciones como por ejemplo abscesos cerebrales, trombosis del seno cavernoso y ceguera. Los niños van a tener un mayor riesgo de complicaciones. Sin embargo, si se hace un diagnóstico oportuno y se trata tempranamente la patología, estas complicaciones pues van a ser raras. Hay otra patología que se llama la dacrocistitis, que se va a presentar con dolor de aparición rápida, eritema e hinchazón, que es debajo del tendón cantal. Es aquí como se muestra aquí en la imagen. Y se debe a esa obstrucción o infección de los tejidos del saco lacrimal. En cuanto a la anatomía, entonces recuerden que la órbita va a estar revestida por el periósteo y va a estar rodeada pues por los senos paranasales. Entonces tenemos el seno frontal en la parte superior, el etmoides en la parte medial y el seno maxilar en la parte inferior, que sería como por acá abajo. La etmoiditis aguda, que sería la inflamación del seno etmoidal, es la rinosinusitis más común que causa una celulitis periorbitaria y orbitaria. Esta pues puede progresar rápidamente porque la lámina papirácea, que es como el único límite entre el seno etmoidal y la órbita, aquí pues no se ve, es del seno etmoidal, es muy delgada, entonces puede progresar, como les digo, rápidamente a esta complicación. Recuerden que en la órbita vamos a tener el tabique orbitario, que es este que se ve aquí, que es una lámina membranosa que surge del revestimiento del periósteo orbitario, y ese es el límite que nos va a determinar si una celulitis es periorbitaria o preseptal o es una celulitis orbitaria o postseptal. ¿Listo? Esas infecciones a nivel la celulitis, tanto periorbitaria o más que todas las orbitarias, pueden propagarse a través del sistema venoso. Entonces, recuerden que tenemos la vena superior oftálmica, que es esta de acá, y la vena intraorbitaria, que es esta de acá, y estas dos van a confluir por la parte de abajo de la intraorbitaria, va a confluir en la vena oftálmica inferior, y tanto la vena oftálmica superior como la inferior pues, van a confluir hacia el seno cavernoso. Entonces, de esa manera, esas infecciones a nivel orbitario se pueden diseminar a estructuras intracraneales. Por eso es tan importante pues, diagnosticar y manejar oportunamente esta patología. Recuerden algo importante, que los niños al nacer van a tener solamente desarrollados los senos etmoidales. Entonces, por eso, una de las principales causas a nivel de la celulitis orbitaria va a ser esa etmoiditis. Y ya el seno maxilar se desarrolla más o menos hasta los 6 años, y los senos frontales se empiezan a desarrollar más o menos también a los 6 años de edad. Entonces, como les digo, en los menores de 6 años, la principal causa de celulitis orbitaria es la infección del seno etmoidal, y puede ser ya después de los mayores de 6 años, secundario a una sinusitis etmoidal, maxilar o frontal. Entonces, en cuanto a la definición, entonces recordemos que, como les dije, se van a diferenciar la celulitis periorbitaria y la celulitis orbitaria. Entonces, en la celulitis periorbitaria va a ser la que es la infección de la piel y los tejidos blandos alrededor del ojo, y se limita al espacio que queda anterior al septum y al tabique pues, orbitario, que es este que se ve aquí como de azulito. Entonces, tiene que estar todo anterior a este, y se considera una celulitis preseptal. Ya la celulitis orbitaria es la infección que va a afectar los tejidos que están contenidos en la órbita, y pues se va a denominar una celulitis postseptal u orbitaria. En cuanto a la epidemiología, más o menos hasta el 84-87% de la inflamación del tejido orbitario es secundaria a una celulitis preseptal. La celulitis preseptal o periorbitaria es 3 veces más común que la orbitaria. Generalmente se da más en los niños menores de 5 años. No hay como tal una predilección por el sexo, y en la celulitis orbitaria se puede generar a cualquier edad, pero la edad promedio más o menos es 6.8 años.
El rango puede ir tanto desde una semana, porque recuerden que los niños sí nacen con senos como son los etmoidales, entonces desde la primera semana se puede presentar una celulitis orbitaria o periorbitaria hasta los 16 años más o menos, es la edad promedio. Si tiene la celulitis orbitaria un predominio del sexo masculino, una relación 2:1 comparado con las mujeres, y se presenta más en los meses de invierno. La mayoría de los casos van a ser de manera unilateral. Algunos estudios han sugerido que haya una tasa como de mortalidad entre el 5 y el 25% en las celulitis orbitarias que tengan pues complicaciones a nivel ya intracraniano, si no se da el manejo oportuno. Y la población pediátrica pues va a ser la más afectada, pues como les decía, porque tienen más riesgo de tener ese tipo de compromiso a nivel intracraniano. En cuanto a la patogenia, entonces, pues hay como diferentes etiologías dependiendo de qué tipo de celulitis sea, pero podemos tener propagación desde infecciones a nivel de los senos paranasales o una rinosinusitis, o ya sea una inoculación directa, por ejemplo, en una celulitis preseptal por una picadura de insectos o algún traumatismo periocular que nos genere la contaminación por bacterias de la piel, como por ejemplo el Staphylococcus aureus o el Streptococcus. O pues ya más bien raro son las siembras hematógenas, pues por diseminación, como les digo, ya es más raro. Recuerden que como la principal causa, como les decía, son las etmoiditis, entonces son sinusitis a nivel de esos senos etmoidales, o podemos tener diseminación ya desde una celulitis orbitaria por el sistema venoso oftálmico hacia la bóveda intracraniana y tener pues complicaciones a este nivel. Entonces, como les dije, la causa más común es la rinosinusitis bacteriana. También pacientes que se ha visto que tienen cirugías oftálmicas, entonces se han relacionado también a este tipo de cirugías. La anestesia perivulvar, algún traumatismo con fractura o un cuerpo extraño a nivel ocular, la dactiocistitis o alguna infección odontogénica o del oído medio a nivel facial que también nos haga diseminación y nos haga pues posteriormente una celulitis. Entonces voy a hablar un poquito primero de celulitis periorbitaria. Entonces, en cuanto a la etiología, la periorbitaria es más común que sea secundaria a una fuente traumática, una infección de piel, una picadura de insectos o, por ejemplo, una erisipela. También podemos tener propagación a través de infecciones locales, como por ejemplo un suelo agudo y que se sobreinfecte y nos haga esa propagación y pues tengamos la celulitis preseptal, o ya más raras, como les dije, la diseminación hematógena o diseminación desde infecciones, por ejemplo, de oído medio, como una otitis media o una neumonía. En cuanto a la etiología, entonces, de la celulitis preseptal, de los principales gérmenes, como les digo, van a ser infecciones asociadas a la piel, como por ejemplo Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, y si ya es, por ejemplo, secundaria a un proceso de una etmoiditis, pues podemos tener Streptococcus pneumoniae, ya más raro Haemophilus influenza, especialmente posterior a la vacuna. Este lo podemos ver más sobre todo en los niños que no están vacunados o que tienen una vacunación incompleta. Y las causas menos comunes son Acinetobacter, Nocardia, Bacillus, Pseudomonas, sobre todo si han tenido funciones o algún trauma, puede ser secundario a estas, Neisseria, Proteus, Pasteurella o Mycobacterium. Como les dije, en la celulitis preseptal los principales gérmenes van a ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis o Streptococcus pyogenes. Van a representar el 75% de las celulitis periorbitarias en la población pediátrica. Hemos visto pues con el paso de los años que cada vez hay más resistencia a los antibióticos por el mal uso y el uso excesivo de antibióticos. Entonces cada vez vemos más casos de celulitis periorbitaria generados por Staphylococcus aureus meticilino resistente. En un estudio que se hizo en Texas, que se realizó pues, un estudio microbiológico de la celulitis orbitaria, se encontró que el Staphylococcus aureus meticilino resistente representaba de esos pacientes que se llevaron pues, a cultivo y a lavado, el 73% de todos los en los que se aisló Staphylococcus aureus. Entonces, pues como vemos, es una resistencia muy alta. La clínica de la celulitis preseptal, entonces recuerden que va a ser todo una afectación anterior al tabique oftálmico. Pueden presentar eritema, generalmente como les dije puede ser unilateral,
edema o hinchazón, calor, sensibilidad del párpado. Esa se puede presentar tanto en la celulitis orbitaria como en la periorbitaria. Pero recuerden que en la periorbitaria no van a tener afectación del globo ocular, no debe tener afectación de la agudeza visual, no debe haber tampoco reacción pupilar, que es lo que conocemos como quemosis, y ni tampoco alteraciones en la motilidad ocular. Puede haber fiebre también en la celulitis preseptal o signos sistémicos o algún grado variable dependiendo de cómo si el niño se ve pues como tóxico. En la celulitis orbitaria, entonces ya la etiología principal de esta es la rinosinusitis, especialmente como les dije la etmoiditis, que son los que van a estar desarrollados en los menores de 6 años. La celulitis periorbitaria y la orbitaria también pues, pueden ser, como les dije, secundarias a una propagación de una infección ocular externa como un ursuelo o una dacriocistitis, una dacrioadenitis, que es, como les dije, una infección del sistema ya lacrimal. O secundaria a un proceso infeccioso del tracto respiratorio superior como una rinosinusitis complicada o, por ejemplo, también en la celulitis orbitaria puede ser secundario a propagación de un absceso a nivel dental, una rotura pues, también superficial de la piel y que se haya complicado con primero una celulitis orbitaria y luego pues nos dio una celulitis periorbitaria, primero una celulitis periorbitaria y luego una orbitaria. Un impétigo, un acné, una cirugía periocular o lesiones penetrantes en la órbita. Y como les dije, lo menos común es una siembra hematógena. La etiología en la celulitis orbitaria históricamente había sido pues, secundaria también a hemófilos, como les dije, la principal causa secundaria una hemorroiditis. Sin embargo, posteriormente, después de la vacuna que llegó la vacuna conjugada más o menos en 1985, la incidencia de infecciones secundarias a hemófilos pues disminuyó de manera significativa, pero entonces sí hay que tener en cuenta que especialmente pues ahora pues tenemos población que es no vacunada, especialmente pues la población migrante, entonces sí en estos pacientes debemos tener en cuenta este germen en la celulitis orbital. Entonces, dentro de los otros gérmenes, los más frecuentes actualmente, pues podemos tener también Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes o Pneumoniae. Recuerden que la orbitaria es secundaria a esa etmoiditis o el Haemophilus influenza, como les dije generalmente antes de la vacunación. Bacterias anaerobios como Fusobacterium o Peptostreptococcus. Recuerden, por ejemplo, los pacientes que tengan algún absceso dental, si es secundario a eso, pues tenemos que tener en cuenta los microorganismos anaerobios. Los bacilos gram negativos como pseudomonas, Klebsiella, Morganella o ya gérmenes, pues infecciones que sean polimicrobianas, que tengamos bacterias anaerobias o aerobias. Los mucorales y aspergilos, recuerden tenerlos en cuenta en pacientes inmunosuprimidos. Cuando se produce, digamos, una infección que sea necrotizante, recuerden siempre tener presente que podemos tener microorganismos como pseudomonas, haemófilos, estreptococos o estafilococos, también difteria y protios. Las pseudomonas recuerden que pueden generar lo que se conoce como el ectima gangrenoso, que es como una necrosis cutánea y hemorrágica que generalmente se puede dar en pacientes inmunodeprimidos, como se ven pues, en las imágenes. Entonces, tener en cuenta cuando tengamos este tipo de lesiones asociadas a una celulitis, pues pensar en este germen. La clínica de la celulitis orbitaria, entonces recuerden que es el compromiso posoptal, entonces esos pacientes ya van a tener visión borrosa, pueden tener oftalmoplegia, proptosis, como ven en la imagen, este niño tiene el ojo izquierdo pues más protruido que el derecho, y la quemosis que ya ahorita les muestro en las imágenes. Entonces estos signos nos van a ayudar a diferenciar la celulitis orbitaria de la periorbitaria, porque estos signos son signos de aumento de la presión intraorbitaria, que van a estar presentes solamente en la celulitis orbital y no deberían estar en la celulitis periorbital. Aquí hay como una tabla en la cual ponen pues como las diferencias en la celulitis pre y poseptal. Entonces recuerden que en las dos patologías se puede tener inflamación del tejido adyacente, pueden tener dolor o sensibilidad en los ojos, pero es mucho más común en la celulitis orbitaria. Recuerden que no debe haber dolor a la movilidad ocular en la celulitis preceptal, lo que sí está presente en la orbitaria. La proptosis tampoco se ve en la preceptal, que sí puede estar presente en la orbitaria. La oftalmoplegia tampoco va a estar presente en la preceptal y puede estar presente en
orbitaria, la discapacidad tampoco debe estar, discapacidad visual, tampoco debe estar presente en la celulitis preseptal. La quemosis rara vez se va a presentar en una celulitis preseptal y es mucho más frecuente en la celulitis orbitaria. La fiebre sí puede estar presente en las dos patologías y la leucocitosis también. Aquí les muestro unos casos que han tenido aquí en el hospital. Acá ven que es también una celulitis orbitaria, ven que tiene edema y también acá se alcanza a ver que tiene quemosis y tiene proptosis. Y esta es una paciente que está actualmente hospitalizada y vemos que tiene quemosis y tiene edema y como un poquito también se le ve como de proptosis comparado con el lado contralateral. Recuerden siempre tener en cuenta la diseminación hematógena en niños que sean menores de 3 años y que tengan signos sistémicos o que tengan signos clínicos pues, compatibles con sepsis, o en un paciente que tenga un edema y que progrese rápidamente a nivel pues, ocular, tener en cuenta pues, que no vaya a ser también una diseminación a nivel hematógeno. En cuanto al diagnóstico, uno pues va a ser con la clínica, como ya les mencioné previamente, realizar una historia clínica adecuada, evaluar si el paciente tiene antecedente de sinusitis, si ha tenido antecedente de trauma, alguna picadura de insecto. Recuerden siempre hacer el examen físico completo, evaluar que no tengan compromiso de los músculos extraoculares para definir que sea una celulitis periorbitaria. Si tiene una proptosis, evaluar la agudeza visual, evaluar si tienen signos sistémicos como para pensar que tengan como una diseminación también hematógena. Y preguntar siempre también lo de la cirugía oftálmica previa, que también es una de las causas de esta patología. Entonces, en el examen físico siempre evaluar la apertura ocular, la afectación conjuntival, recuerden ver la quemosis, la agudeza visual, compromiso sistémico, evaluar los movimientos extraoculares, la respuesta pupilar, y siempre los pacientes que tienen una celulitis postseptal, lo ideal es que se les debe evaluar el disco óptico y hacer un fondo de ojo. Ya en cuanto a los laboratorios, entonces se les debe realizar un hemograma, una PCR o una BCG. El hemograma pues nos va a mostrar leucocitosis y neutrofilia, aunque como les dije, en los dos casos podemos tener leucocitosis y no nos va a determinar que sea realmente una celulitis postseptal. El hemocultivo como tal solamente van a estar positivos como en el 20% de los casos, entonces pues como que no es que se deba usar en todos los pacientes, solamente cuando pensemos que el paciente puede tener un compromiso en el proceso de una sepsis. Los cultivos de secreción, pues ya si es un paciente que si tiene un absceso intraocular o alguna otra complicación y que se vaya a llevar ya a un manejo quirúrgico, si se va a hacer algún drenaje, un absceso. Y la biopsia no se hace pues como tal de rutina, y lo otro en el diagnóstico van a ser las imágenes, que ya les voy a hablar de ello. Entonces, como les decía, los hemocultivos se deben hacer en los niños que de pronto no estén vacunados, pensando, por ejemplo, como les dije, en hemófilos, o niños que tienen fiebre, que están con una apariencia tóxica, menores de 2 meses, y siempre se debe tomar hemocultivos. Recuerden que ellos tienen más riesgo de hacer bacteremias y sepsis, o un paciente que tenga una leucocitosis profunda. En un estudio que se hizo en 70 casos de pacientes pediátricos con celulitis preseptal entre 1986 y 1996, que iban de entre la edad de 2 meses y 17 años, en estos se obtuvieron 59 hemocultivos. De estos, solamente 6 fueron positivos. Entonces, como les digo, la cantidad de positividad es muy bajita. Y los microorganismos que se encontraron fue Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grupo A y Haemophilus influenza, pero esto recuerden que fue previo como a la vacuna. Ya con la introducción de la vacuna pues se han disminuido los casos tanto de Haemophilus como de neumococo. En el diagnóstico con imágenes, entonces el TAC con contraste es la modalidad de preferencia para el diagnóstico de una celulitis orbitaria. ¿Listo? En la periorbitaria no requiere imagen, pero en la orbitaria sí se requiere una imagen, que sería el TAC contrastado. El objetivo como tal del realizar un TAC es respaldar y pues confirmar ese diagnóstico clínico de celulitis orbitaria y buscar complicaciones. Como les dije, hay complicaciones como abscesos que pueden requerir manejo quirúrgico.
En cuanto a las indicaciones, entonces va a estar la incapacidad para evaluar la visión, digamos que tenga demasiado edema y no se le pueda ver con el ojo, la proptosis, la oftalmoplegia, edema bilateral o deterioro pues, progresivo de la agudeza visual. Si se inició manejo antibiótico, digamos es una celulitis periorbitaria y no mejora, o si tenemos ya signos clínicos como afectación del sistema nervioso central. Aquí en este se ve es un absceso subperióstico, que es lo que se ve aquí en la imagen. En los hallazgos, entonces, vamos a determinar el compromiso de las estructuras orbitales, de los centros paranasales y de la estructura intracraniana, ver si hay inflamación de los músculos extraculares, las horas de grasa, el desplazamiento anterior pues, para evaluar proptosis, como se ve en la imagen de globo ocular, que eso pues también lo vamos a ver clínicamente, si hay algún absceso subperióstico o abscesos orbitarios que son como verdaderos o pues cuerpos extraños secundarios por ejemplo algún trauma. Recuerden siempre realizar un diagnóstico diferencial, entonces en los pacientes que tengan edemas, sin cambios inflamatorios, evaluar si no es una reacción alérgica local, entonces evaluar y preguntar, indagar la historia previa pues, de exposición, evaluar si no es un angioedema o una reacción alérgica secundaria a algún alérgeno ambiental. Generalmente las reacciones alérgicas van a ser bilaterales, no van a ser unilaterales. También diferenciar entre, por ejemplo, el orzuelo o un chalacio que tenga también pues, inflamación del párpado, la conjuntivitis, los pacientes que tengan como cambios conjuntivales, como inyección conjuntival, pero que no tengan como más cambios inflamatorios, ni edema ni eritema periorbital. Y es muy importante en los pacientes con proptosis, y por eso también sería indicativo realizar el TAC para descartar otras patologías pues, más complicadas que no van a mejorar con manejo antibiótico, como son el pseudotumor orbitario, la miositis orbitaria, la granulomatosis de Wegener, la sarcoidosis, una leucemia, un linfoma de Burkitt, un rhabdomiosarcoma, un retinoblastoma, el carcinoma metastásico, una histocitosis o unos trastornos tiroideos. Algunos de estos, pues como les digo, los vamos a ver en la imagen. Entonces, siempre que tengamos un paciente con una celulitis orbitaria, pues sí debería tener al menos una imagen. El manejo, entonces, vamos a tener unos criterios ya de hospitalización. Entonces, dentro de esto tenemos la diplopía, disminución de la agudeza visual, los reflejos a la luz anormales, la proptosis, la oftalmoplegia, que haya afectación del sistema nervioso central como letargo, emesis, cefalea, convulsiones o alteraciones en los pares craneales, o ya la incapacidad para realizar un examen físico completo, como les digo, los pacientes que tengan demasiado edema. El manejo de la celulitis periorbitaria, entonces va a depender como de la gravedad de la patología y cómo esté clínicamente el paciente. Como les dije, el principal germen en estos pacientes es Staphylococcus aureus streptococcus, entonces se debe cubrir estos gérmenes. Es importante conocer la prevalencia local en la institución donde trabajemos, evaluar pues como les digo, la prevalencia de que haya Staphylococcus aureus verticillino resistente para determinar el manejo de primera línea. En cuanto a si se debe dar manejo endovenoso versus oral, realmente no hay diferencia en la celulitis periorbitaria, va a depender básicamente del estado clínico del paciente. Y la duración más o menos de la terapia en celulitis periorbitaria es entre 7 a 10 días. Se debe evaluar una mejoría entre las 24 a 48 horas después de iniciado el manejo antibiótico. Si no hay manejo, se debe sospechar que hayan complicaciones, entonces es una de las indicaciones de hacer una imagen o que sea un microorganismo resistente al manejo que estamos dando. Entonces, la recomendación pues, actual es usar, pues, por ejemplo, en la periorbitaria, si pensamos en un microorganismo que sea resistente, un Staphylococcus aureus verticillino resistente, usar pues clindamicina o trimetoprim o amoxicilina ciroflavulónico. Si estamos en un lugar donde tenemos bastante sensibilidad, pues podríamos usar una cefalosporina de primera generación o oxacilina. Y si estamos sospechando que la celulitis periorbitaria fue secundaria, aunque se fue una sinusitis, entonces se le debe dar ampicilina sulbactam a 90 miligramos kilo día cada 6 horas por 14 días, o se le podría dar ceftriaxona. Como les dije, también se puede usar los cefalosporinas de primera generación, por ejemplo, cefasolina, que sería endovenosa. Y si es una lesión cutánea y sospechamos que sea un germen resistente, clindamicina a 40 o 30 miligramos por día cada 8 horas.
Acá también pues, en esta tabla se ve pues, el manejo de acuerdo al germen que se sospecha. Entonces, como les dije, en Staphylococcus aureus, si es sensible, riboflavina o oxazilina o cefalosporinas de primera generación, nosotros sospechamos resistencia. Recuerden que el oral tenemos el trimethoprim sulfa o ya la clínica endovenosa. En los pacientes que, como les dije, se sospeche ya que sea secundaria una rinosinusitis complicada, entonces vamos a dar amoxicilina clavulanata o una cefalosporina de tercera generación por 10 a 14 días. Y ya el manejo de la celulitis orbitaria, entonces recuerden que estos pacientes pues, van a tener edema de los párpados, diplopía, agudeza visual alterada, reflejos luminosos anormales, proptosis o oftalmoplegia y requieren manejo intrahospitalario. El manejo pues, intrahospitalario también pues, lo van a requerir los pacientes que estén sistémicamente enfermos o que presenten alguna afectación a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo letargo, vómitos, cefalea, convulsiones o déficit en los pares craneales. Y entonces recuerden que en la celulitis orbitaria entonces también debemos tener cobertura para estafilococo, porque es generado algo a nivel de piel, y en ello sí es muy importante tener el cubrimiento de streptococo, de streptococo pneumoniae o de homófilos en los pacientes que no están vacunados. Entonces el tratamiento de la celulitis orbitaria pues puede requerir manejo médico, que serían los antibióticos, y ya si tenemos alguna complicación como algún absceso, considerar el manejo quirúrgico. El manejo, pues como les digo, para cubrir estafilococo, si es un paciente que está clínicamente bien, se puede dejar con clindamicina a 40 miligramos kilo día, o bien si es un paciente que está en sepsis y se sospecha pues, que sea un estafilococo aureus meticilino resistente, un paciente que se vea tóxico, requiere inicio de manejo con vancomicina, 60 miligramos kilo día en 3 o 4 dosis. Y se le debe adicionar ceftriaxona a 50 miligramos kilo dosis 1 o 2 veces al día, o cefotaxina, o se le puede adicionar también ampicilina sulbactam. Recuerden que estos pacientes tienen la principal etiología es secundaria a una hermoiditis, una sinusitis. Entonces siempre adicionar ampicilbactam a 200 o 300 miligramos kilo día en 4 dosis, o se le podría dar también manejo con piperacilina tazobactam. Cuando tenemos sospecha, por ejemplo, de pacientes que tengan un absceso a nivel dental y ese fue su foco de propagación, incluir manejo con metronidazol para cubrir anaerobios a 30 miligramos kilo día dividido para cada 6 horas. Y si tenemos alergia a penicilina o cefalosporinas, pues ya considerar banco más ciprofloxacina o levofloxacina en vez de banco clínica, perdón, de banco antisulvac o banco no cefalosporina de tercera generación. Ya si el paciente pues va clínicamente bien, mejora, se le podría hacer cambio en 48 a 72 horas a manejo oral con, digamos, amoxiclavulanato más clindamicina o amoxiclavulanato más trimethoprim. Recuerden que estos dos serían para cubrir estafilococo aureus y la amoxiclavulanato para cubrir streptococo neumococo. Y la duración del manejo de la celulitis orbitaria es 10 a 14 días. El tratamiento quirúrgico se considera pues, en los pacientes que están en el grupo 3, 4, 5 de la clasificación de Chandler, que ya se las muestra. Es esta, entonces serían los pacientes que tienen la 3, es los pacientes con absceso subperióstico, la 4 con abscesos orbitarios, o la 5 ya en la parte de los pacientes que tienen una trombosis del seno cavernoso. Los objetivos de la intervención pues, quirúrgica sería drenar el absceso, liberar esa presión intraorbitaria y pues ya obtener el cultivo para guiar mejor el manejo antibiótico. En cuanto a las complicaciones y el pronóstico, entonces en la celulitis periorbitaria pues van a tener en general un buen pronóstico, pero algunos pueden generar como un absceso a nivel local o ya una complicación que se forma una celulitis orbitaria y pues después de esta ya una extensión a nivel intracraneal. En la celulitis orbitaria sí podemos tener mayores complicaciones como trombosis del seno cavernoso, infecciones a nivel intracraneano como un empiema subdural, un absceso intracraneano, un absceso subdural o una meningitis, y pues complicaciones a nivel visual como pues por el aumento de la presión intraocular, una neuritis óptica o una vasculitis o un émbolo séptico.
Recuerden que hay algo que se denomina la celulitis periorbitaria recurrente, que son más de 3 infecciones periorbitarias que ocurren en un año, que son espaciadas por al menos un mes de convalecencia, y las causas más comunes son que haya, por ejemplo, herpes o micobacterias atípicas o pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo un paciente con un VIH, o trastornos vasculares del colágeno, neoplasias intraorbitarias o paranasales. Entonces siempre pensar que si el paciente tiene esas celulitis recurrentes, pues van a requerir también una imagen o anomalías estructurales o anatómicas. Y listo. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Creo que tuvimos la oportunidad de ver tanto celulitis preseptal como poseptal. La evolución, de hecho, por eso fue el tema, es una patología frecuente y lo importante de esto es que le teman al estafilococo en el sentido de que las celulitis que son por picadura, trauma o laceración generalmente son por estafilo. Y las que no, entonces hay que buscarle la etiología, como tú mencionabas. Muchísimas gracias, Dani, gracias a los que nos se conectaron y buen día para todos. Bueno, profe, muchas gracias.